El relato de la lucha contra Goliat ha sido considerado un evento mítico más que hecho histórico. Lo cierto es que, de acuerdo con el investigador Boyd Sievers, sí existían ondas en la antigüedad, siendo una de las más antiguas la encontrada en la tumba del rey Tut. Igualmente, en la propia Biblia se describe el uso de esta arma por parte de 700 hombres de la tribu de Benjamín, quienes podían lanzar una piedra a un cabello y no fallar, lo que indica que era un arma más común de lo que se piensa. Según Sievers, las ondas antiguas consisten en 2 cuerdas angostas unidas a una bolsa más ancha en el centro, que podía estar hecha de lana o de algún otro tipo de material flexible, de un animal o planta. Número 4. ¿Existió Goliat? En el año 2005 se desenterró un fragmento de cerámica, inscrito en Tel Safi, que se ha sido identificado como la antigua ubicación de la ciudad filistea de Gat. Dicho fragmento contenía 2 nombres semíticos, Alwut y WLT, que se pueden traducir como Goliat. El fragmento data de la segunda edad de hierro, es decir, cuando vivían David y Goliat. De acuerdo con el arqueólogo Aaron Meyer, el fragmento es especialmente importante porque demuestra que Goliat era un nombre común entre los filisteos de la antigua ciudad de Gat, quienes habían adoptado los sistemas de escritura semíticos durante esa época. Aunque sin más evidencia, este hecho no puede asegurar con total certeza la existencia del Goliat bíblico, por lo menos da una pista de que sí pudo haber existido alguien como él en el pasado. Número 5. El exilio de David. Después de la derrota de Goliat y de ganar varias batallas contra los filisteos, David ascendió de rango en la corte real, lo que llevó a que el rey decidiera entregarle en matrimonio la mano de su hija Mical, y David aceptó. Sin embargo, a medida que la fama de David aumentaba, Saúl comenzó a volverse paranoico y a creer que su vasallo planeaba darle un golpe de estado. Una sospecha que Jonathan, uno de los hijos del rey, trató de disuadir, dado que era un amigo cercano de David y confiaba en él. No obstante, conforme las sospechas del rey Saúl aumentaban, más predispuesto se sintió a acabar con la amenaza a su trono, ordenando su asesinato. Tras evadir a los asesinos enviados por el rey Saúl, David huyó al desierto con el apoyo de 200 guerreros leales y se refugió en la corte de un rey filisteo llamado Aquis durante varios años. Mientras estaba en la corte de Aquis, le ofreció sus servicios como campeón para luchar contra los israelitas, algo que el rey no aceptó tras consultarlo con otros reyes filisteos, quienes no se sentían cómodos con tener a un traidor en sus líneas de defensa. Número 6. El ascenso de David. Luego de 40 años de gobierno del rey Saúl, Jonathan y varios de sus otros hijos cayeron en la batalla de Gilboa, luchando contra los filisteos. David aprovechó esta contingencia para salir del exilio y tratar de asumir el control sobre Israel, tomando como base de operaciones la ciudad de Hebrón, situada a unos 32 kilómetros al sur de Jerusalén, donde luchó contra Isboset, uno de los hijos de Saúl, quien reinó Israel desde la ciudad de Mahanaim. El final de Isboset llegaría de la mano de 2 traidores de su propio bando, quienes lo asesinaron en su casa para ganarse el favor de David. Tras enterarse de la muerte de su enemigo, David ordenó el asesinato de los traidores al considerar que sus acciones eran indignas. Número 7. La ciudad de Hebrón. De acuerdo con investigaciones arqueológicas actuales, la ciudad de Hebrón sí existió en un sitio que actualmente se conoce como Jebel el-Rumeide o Tel Hebrón. En dicho sitio se han descubierto 5 fragmentos de cerámica que llevan el nombre de la ciudad de Hebrón. Las excavaciones también han revelado la existencia de secciones de la muralla de la ciudad erigidas durante el segundo periodo de bronce, que continuaron usándose en el primer y segundo periodo de hierro, así como los restos de casas de 4 habitaciones y fragmentos de tinajas, típicamente asociadas con los israelitas. De acuerdo con los investigadores, se piensa que los restos del palacio real del rey David se encuentran probablemente en la cima del Tel, que actualmente está debajo de un monasterio bizantino llamado Deir Arbain, en el que está prohibido excavar. Número 8. La unificación de las 12 tribus. Tras fracasar en un primer intento en la unificación de las 12 tribus de Israel, David decidió abandonar Hebrón y buscar una ciudad neutral donde gobernar. Esa ciudad neutral fue Jebús, que en aquella época no estaba en manos de la gente de Judá, ni en manos de los israelitas del norte, sino ocupada por los jebuseos, a quienes derrotó en batalla. Tras conquistar la fortaleza de Jebús, la convirtió en su capital, una ciudad que pasó a ser conocida como la ciudad de David, y posteriormente en Jerusalén. A esas conquistas se añadiría Soba, Aram, la actual Siria, Edom y Moab, la actual Jordania, así como las tierras de los filisteos y de otros territorios, tras exterminar a los cananeos. Número 9. El Palacio de Jerusalén. Mientras estaba en la ciudad de Jebús, David mandó a edificar un palacio de piedra, con el apoyo de Hiram, rey de Tiro, quien le vendió troncos de cedro y le aportó cientos de carpinteros y canteros como mano de obra.
Entre 2005 y 2007, la doctora Eliat Mazar desenterró dicho palacio, que actualmente se conoce como la Gran Estructura de Piedra, un complejo de edificios monumentales con paredes de 6 a 8 pies de ancho, que se encuentran unidos a una hermosa estructura de 5 pies. Está ubicado sobre la famosa estructura de piedra escalonada que sostenía la fortaleza de Sion. Número 10. Betsabé. Se sabe que el rey David era lujurioso, y este defecto de carácter lo llevó a obsesionarse con una mujer llamada Betsabé, a quien observó bañándose desde la azotea de uno de sus palacios. Al estar casada con Urías, un soldado hitita que luchaba en el ejército del rey David, Betsabé no podía formar parte de su harem. Sin embargo, eso no detuvo a David, quien la sedujo y la dejó embarazada. Para evitar que la ejecutaran por adulterio, David arregló que mataran a Urías mientras el soldado luchaba contra la tribu de los amonitas. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como una de sus esposas y la embarazó en varias oportunidades. Esta acción desató la furia de Dios, quien envió a un profeta llamado Natán para entregarle un mensaje a David, en el que le advertía que la espada nunca se apartaría de su casa, porque despreció a Dios y tomó para sí la esposa de Urías el hitita. Número 11. Los hijos del rey David. Mientras David gobernaba Israel, tuvo numerosos hijos de varias esposas, siendo los más conocidos Amnón, Absalón, Adonías y Salomón. De acuerdo con el Antiguo Testamento, David contrajo matrimonio con Maca, una princesa hija del rey Talmai, soberano de Gesur, quien buscaba solidificar las relaciones entre los dos reinos y fortalecer su propia posición. Fruto de este encuentro nació Absalón, quien asesinó a su hermano Amnón, luego de que éste abusara de su hermana Tamar. Tras ser perseguido por su crimen, Absalón se refugió en la corte de su abuelo materno, el rey Talmai, y vivió con él durante